Punto. Jaque mate, Ponyland. Por J. Bujarin 13. Caramba, el sueño es real. Capítulo 13. Caramba, el sueño es real. ¿Te has preguntado alguna vez lo genial que sería estar en una de esas escenas de Matrix que no son de acción? No me refiero a todo ese asunto de las pastillas, de ser Keanu Reeves, o a cualquier otra cosa por la que muchos recuerden Matrix. Me refiero a la genial escena en la que Morfeo manifestó un arsenal de armas con un simple chasquido de dedos. Dios mío, esa escena fue simplemente celestial y apropiada para lo que estoy a punto de contarles a todos. Así que, siéntense, acurrúquense y... Timmy, tú no, puedes volver a la esquina. ¿Por qué? Te comiste la última galleta, por eso, maldito cerebro travieso. Ignorando mi peculiar episodio de locura, las horas posteriores a la reunión con las princesas transcurrieron con bastante tranquilidad. Tuve tiempo suficiente para asimilar la idea de que la princesa Luna era mi nueva maestra. Muchos dirían que Celestia es más genial por su naturaleza maternal, pero puede entrar en los sueños. Manifestar entidades de las sombras. O mejor aún, tiene unos ponis murciélago geniales que sean atractivos y no como los guardias reales vírgenes que se ven todos iguales por arte de magia. No, gané mucho con esta situación y estaba más que listo para sacar provecho de este tipo de desarrollo. El problema surgió con una frase específica cuyo contexto tal vez no entendí. Te daré un día libre para que descanses antes de nuestra primera sesión de verdad. Nos vemos pronto, pequeño Cosí. El tono alegre y suave me hizo creer que no había ninguna salvedad en esas palabras, pero, la palabra clave aquí era, día. De hecho, después de pasar el día con mis amigos, quienes me insistían para que les contara los detalles de la gran reunión, tuve un día bastante normal en la escuela. Pero cuando me fui a dormir, con Dinky y River acurrucados conmigo en mi cama en un apretado sándwich de abrazos, me desperté en un bosque nevado. Un momento, esto no es real. O sea, sí que sentía frío entre la tierra húmeda bajo mis pezuñas y las ráfagas que me golpeaban el pelaje, pero no era normal, porque sentía que el frío debería ser mucho peor y, estaba bien. Con frío, pero relativamente bien. Mientras intentaba comprender cómo era posible, el aleteo de unas alas llamó mi atención y me giré para ver que la princesa Luna también estaba allí, aterrizando justo a mi lado. Hola, joven Cosí, y, ¿qué sueño tan peculiar estás teniendo? Así que esto fue un sueño. Me impresionó bastante que fuera, literalmente, el primer sueño lúcido que tuve en muchos años, y asentí con la cabeza. Además, tenía una mentira preparada para explicar por qué soñaba con ese lugar. Sí, lo leí en un libro. ¿Pero es tan realista?, preguntó Luna, y yo asentí. Eso es porque la mayoría de los ponis son buenos para reconstruir recuerdos cuando el sueño es lo suficientemente vívido. Oh, en tu caso, gracias a una imaginación desbordante. Ah, sí, me lo imaginé totalmente. No hay nada más aquí. Sin embargo, una vez superada esa preocupación, pronto me enfrenté a un nuevo dilema. En concreto, ¿por qué estábamos allí en uno de mis sueños? Y surgió una pequeña sugerencia, pero era un tanto absurda y... Vamos a entrenar aquí, en este lugar, para que puedas alcanzar tus objetivos y convertirte en un mejor pony. Genial, ¿verdad? Pero ¿cómo funciona eso? Princesa Luna, llámame simplemente, Luna, pequeña Cosí. Incliné la cabeza. Vale, Luna, ¿cómo funciona esto? Estamos en un sueño, así que ¿cómo se supone que debo entrenar aquí? Esa es una muy buena pregunta, dijo la alicornio, cuyo cuerno resplandeció mientras sentía mi cuerpo, más enraizado, en cuanto terminó su magia. Y la respuesta es que el tejido de sueños permite al soñador conservar su manifestación física en sus sueños mediante la magia. Claro que es un hechizo complejo y no muchos pueden lograrlo. Entonces, si entreno aquí, mantengo los resultados en el mundo real, resumí, mientras Luna asentía. Vale, suena genial. ¿Cómo empezamos? Primero, te haré algunas pruebas. Nada importante para tu primera sesión, pero quiero ver tus habilidades actuales por mí mismo en lugar de basarme en los informes de Twilight Sparkle. Asentí lentamente, pues sentía que algo no andaba bien. Entiendo que Luna intentara ir más allá de simplemente entrenarme, para desarrollar mi afinidad con el fuego, pero habría agradecido una advertencia. Sin embargo, la sesión fue bastante sencilla. Empezamos con grandes aros flotantes para practicar el vuelo, lo cual fue bastante fácil considerando que era algo básico comparado con lo que Rainbow Dash nos hacía practicar en educación física.
No me gustaba volar para competir, pero cuando tu profesor es un fanático de las competiciones, tienes que adaptarte. Después de eso, manipulamos el clima, lo que involucró mi afinidad con el fuego hasta un grado muy complejo. Teniendo en cuenta el clima actual, para mantener un fuego había que tener mucho cuidado. Luna tuvo que guiarme en los primeros pasos, ya que era una situación muy compleja para superar durante la sesión, pero fue posible gracias a mi gran habilidad con el fuego. Si bien tardé unos 10 minutos en encender una pequeña brasa, después logré encontrar la intensidad y la dirección adecuadas del viento para prender el fuego y, finalmente, sobrevivir al frío y la humedad del suelo. Después de estas dos pruebas fáciles pero largas, llegó el momento de la tercera y, ahora golpearás esta pequeña roca para que pueda medir tu fuerza. Estaba muy confundido. Lo que Luna quizás no estaba diciendo con esta prueba aparentemente normal era que la piedra pequeña era una roca enorme, 5 veces más grande que yo de diámetro. Me frotaba una pezuña junto a la barbilla, tratando de pensar en cómo hacerlo. Miré a Luna, y ella simplemente me devolvió la mirada. Esto podía resultar muy decepcionante o muy doloroso. Y si tuviera que elegir, me decantaría por lo primero. No le di un puñetazo demasiado fuerte, esperando que lo que la princesa tuviera planeado para mí no fuera algo doloroso como último momento de esta sesión. Suspirando, levanté el casco y golpeé la roca. No esperaba nada, pero obtuve algo. Al principio no sentí gran cosa, pero luego vi cómo mi ataque provocó 5 grandes grietas que se extendieron por aproximadamente la mitad del tamaño de la roca, dejándome con una expresión de mucha confusión. ¿Qué coño? Mientras tanto, Luna sonreía radiante mirándote fijamente. Tal como lo esperaba, te has vuelto más fuerte desde que despertaste a tu afinidad. Es justo decir que, en vista de esto, debería empezar a entrenarte para que domines tu fuerza y, al mismo tiempo, aprendas a dominar tu afinidad. Oh, estaba tan desconcertada que apenas me di cuenta de que me había despertado a la mañana siguiente. Luna me había dicho que no estaría disponible durante 2 noches, pero que se esperaba que yo hiciera algo de entrenamiento por mi cuenta mientras ella estaba ocupada y... ¿Cómo diablos me volví tan fuerte? La pregunta me rondaba la cabeza porque pensaba que los crecimientos relacionados con las cutie marks solo servían para potenciar la magia, no para, bueno, para lo que fuera que me hacía increíblemente fuerte. Es decir, lo que le había hecho a esa roca era impresionante, pero también sabía que no había dado todo de mí porque tenía miedo de lastimarme. Fue un desarrollo realmente desconcertante y, de hecho, lo puse a prueba en la vida real, esta vez con la intención legítima de darlo todo. Después de destrozar un árbol de un solo puñetazo y mandar el resto volando hacia la hierba cercana, sí, creo que tengo una especie de superfuerza, ya que la mayoría de los adultos no podrían hacer lo mismo que yo. Y todavía era una potranca. Vale, en serio, ¿qué está pasando aquí y por qué tengo la sensación de que me falta información crucial? Jaque mate, Ponyland, por J. Bujarin 14 caramba, las ventajas de ser un marginado se sonrojan capítulo 14 caramba. Las ventajas de ser un marginado se sonrojan bostezando, no diría que estaba demasiado cansado hoy. La mañana transcurrió sin problemas, con el desayuno ya en mi estómago, y se suponía que hoy sería un día, y una noche, relativamente tranquilo, ya que mi segunda sesión con la princesa Luna se había centrado principalmente en mi recién descubierta superfuerza y mi afinidad con el fuego. A decir verdad, ser increíblemente fuerte es genial, pero a la vez no tanto. Quiero decir, puedo destrozar paredes, pero, también puedo destrozarlas sin pensar con claridad. Como bien dijo Luna, si me enfadara, podría derrumbar una habitación entera. De ahí que se centren en ayudarme a superar el gimnasio y, de paso, a disfrutar del entrenamiento. Aún así, aunque no tenía nada planeado para arruinarme el día, sería una tontería decir que no esperaba que algo, cualquier cosa, sucediera. Y, tal como lo había previsto, no sucedió nada. Simplemente no fue como lo había imaginado. ¿Dónde está el dinero, Pony? Sí, ¿dónde está el dinero, la hierba verde? Dinky me estaba contando algo sobre sus buenas notas en historia, mientras River miraba un libro que Fluttershy le había encargado sobre abejas y avispas, cuando me percaté de una situación muy inusual en esta escuela. El acoso escolar era, sin duda, una práctica muy mal vista, hasta el punto de poder conllevar la expulsión. De hecho, resulta tan inconcebible que los estudiantes lo consideren algo tan abierto que tienden a justificarlo con diferencias culturales en lugar de analizar la realidad.
En este caso, dos yaks, bastante grandes, definitivamente más grandes que Jonah, acorralaban a una pony terrestre. Tenía crin verde oscuro, pelaje verde más claro, pecas y ojos color avellana. Su cutie mark era una maceta con una sola flor arqueada que brotaba de ella. Por la forma en que se acobardaba ante los dos yaks altos, era evidente que no se sentía del todo cómoda con la situación y, bastante desconcertado por lo que veía, decidí acercarnos los tres para ver qué pasaba. Dinky lo notó enseguida, extrañada por mi repentino cambio de enfoque, pero luego fijó la mirada en la escena y frunció el ceño. River tardó un rato en darse cuenta, pero cuando nos detuvimos y era evidente que no estábamos en nuestra siguiente aula, levantó la vista del libro y abrió mucho los ojos al ver a los dos yaks acorralando a la yegua. ¿Qué están haciendo?, preguntó el Kirin, y fue Dinky quien respondió. Parece acoso escolar, pero, ¿acaso eso no va en contra de las reglas? Asentí con la cabeza. Lo es. Decidí llegar al fondo del asunto en lugar de quedarme de brazos cruzados y esperar que fuera algo tan simple como que los yaks estuvieran siendo groseros por principio, así que me acerqué a mis amigos para hablar con la supuesta parte que estaba acosando. Disculpen, ¿qué están haciendo ustedes dos? Uno de los yaks giró la cabeza hacia un lado, frunciendo el ceño al no ver a nadie, pero luego bajó la mirada y parpadeó. ¿Un pony diminuto? ¿Un yak grande? Pregunté. No, en serio, ¿qué están haciendo ustedes dos? Resopló y se giró para saludarme. Era un tipo grande, pero he visto ursae más grandes como para preocuparme por ese tipo de poses. Nos están cobrando peaje. Green Pony nos debe un peaje por usar las tierras donde pastan los yaks. Tienen terreno para desbocarse aquí en la escuela. Estaba bastante seguro de que los yaks tenían ese tipo de cosas en su tierra. De hecho, ¿acaso las estampidas no eran una especie de costumbre conflictiva que la escuela no toleraba? Cuanto más escuchaba, más me desconcertaba esa tontería. Oh mierda de yak, obviamente, nosotros, los yaks, nos lo merecemos. Esta escuela es para todos, así que reclamamos tierras para la estampida. Tierras que Green Pony está usando para simples florecillas. Bueno, ¿dónde está la prueba de eso? Mis palabras hicieron que el segundo yak se girara y me gruñera. Pruebas. ¿Acaso crees que somos mentirosos? Comillas. Sí, lo hago. Los dos yaks intercambiaron una mirada y luego rieron entre dientes. La pony se cree muy lista. Pero debería mantenerse al margen. Nosotros, los yaks, tenemos todo bajo control. Ambos volvieron a mirar a la pobre yegua, ignorando mi expresión de irritación mientras me giraba hacia River y Dinky, quienes me miraban con extrañeza, preguntándome qué debía hacer a continuación. Entonces me fijé en la gran ventana que había justo detrás de ellos. Estaba abierta, era lo suficientemente grande como para arrojar a dos idiotas del tamaño de un yak a través de ella y, al final de esa abertura, había un gran arbusto con espinas. Caramba, ahora mismo les voy a dar una lección bien merecida. Puede que no sea malvado, pero estaba dispuesto a aplicar una venganza maliciosa cuando era necesario. Y los dos pobres yaks se dieron cuenta de este rasgo mío demasiado tarde. Desde luego, no cuando los agarré de las colas atadas, empecé a arrastrarlos lejos de la yegua, pasando junto a Dinky y River, que miraban con los ojos muy abiertos, y otros estudiantes que se detuvieron a observar la escena, y finalmente, fuera de la maldita ventana. ¡Yeeete! Gritaban de terror antes de estrellarse contra los arbustos, sintiendo dolor al aterrizar sobre unas rosas espinosas. Eso es lo que te pasa por acosar a alguien, precisamente en la escuela de la amistad. A pesar de haber dejado esto bien claro para que todos lo oyeran, me sorprendió darme la vuelta y encontrarme con los vítores de la mayoría de los estudiantes. Twilight me iba a regañar por cómo había manejado la situación, pero, ese no era el problema. Lo que me preocupaba era la yegua, que parecía tan nerviosa, mirando al suelo con una mezcla de vergüenza e inquietud. Dio un pequeño salto al darse cuenta de que prácticamente había regresado hacia ella con una expresión de preocupación. ¿Estás bien? Comillas. Estoy bien, más que bien, la vi mirando a los demás que la observaban fijamente, sintiéndose juzgada y atrapada de nuevo, pero conocía muy bien ese comportamiento, ya que yo había estado allí en mi vida anterior como un joven que comenzaba la escuela secundaria. No lo eres, afirmé con firmeza, y la joven yegua se detuvo, sus ojos se abrieron de par en par ante mi simple aseveración. Su mirada se clavó en la mía, y una dolorosa comprensión se reflejó en la forma en que su postura se suavizó un poco.
Mira, no lo soy. No voy a ponerte en el centro de atención, pero ¿qué te parece si hablamos de esto en privado? Quizás con la princesa Twilight. Sus labios se crisparon. Ella podría estar ocupada, nunca es suficiente para solucionar un problema en su escuela, especialmente si esto puede ayudar a más personas que solo a ti. Mi tono severo pero tranquilo pareció surtir efecto. Aunque seguía reacia, la niña pronto se acercó a mí, a River y a Dinky cuando llegamos al despacho de la directora. Twilight estaba escribiendo en unos pergaminos cuando llegamos. Como esperaba, estaba algo molesta por cómo manejé la situación, pero contenta de que supiera no pasarme de la raya con él. La lógica de los dibujos animados es muy fiable en esos casos. Sin embargo, lo importante era que a Wallflower Blush, la pony terrestre, se le dio la oportunidad de hablar sobre la magnitud del acoso y cuántas otras víctimas estaban implicadas. Twilight estaba furiosa al descubrir que esto había pasado desapercibido durante tanto tiempo, pero antes de enviar una carta bastante punitiva al príncipe Rutherford, se tomó un tiempo para abordar las preocupaciones de Wallflower y asegurarle que ella era la que había sido perjudicada y que se le restituiría todo el dinero que le habían robado. Uno pensaría que ahí terminaba todo, pero antes de irme para que Twilight pudiera encargarse del resto de los asuntos relacionados con Wallflower, capté una información que despertó mi curiosidad, ya que involucraba alguna actividad extracurricular y... ¿Tú quieres unirte a mi club? Sí, encontré a Wallflower junto al pequeño invernadero a las afueras de la escuela. Se suponía que Applejack se haría cargo, pero ella prefirió crear un club más centrado en las manzanas y la agricultura, en lugar de simplemente jardinería. Así que se esperaba que el club desapareciera. Eso fue hasta que una pony terrestre bastante terca pero tímida se ofreció a liderarlo. Pero, ¿por qué? Wallflower parpadeó, con una expresión de incredulidad ante mis palabras. Eres Cozy Glow, alumna de la princesa Luna y... ¿Y qué? ¿Acaso no puedo disfrutar de la jardinería? Pregunté, algo molesta por haber sido señalada por ser, en cierto modo, famosa. Famosa a mi pesar, pero aún así. Quiero decir, ¿acaso tiene algún tipo de exclusividad? No, es que. Es aburrido. Soy normal, y tú eres genial. Wallflower, definitivamente no eres del montón. Normalita, sin duda, pero del montón. Ese es el lugar de Pinkie Pie. Abrió la boca, hizo una pausa y negó con la cabeza, sin saber lo suficiente sobre la rosa como para reprenderla. Aún así, hay clubes mucho más interesantes. Como, el ajedrez. El ajedrez es aburrido, me quejé. Nunca me ha gustado, y desde luego no voy a empezar ahora. Pero la jardinería, solía practicarla en el orfanato para conseguir fruta y, bueno, luego la encargada me robó el dinero. Eso es, un orfanato. ¿Tú, eres huérfana? Wallflower parecía desconcertada. Pensé, quiero decir, nunca surgió el tema y... No te preocupes, Wally, de hecho, no suelo presumir de eso. Solo quiero dedicarme a la jardinería, así que, puedo. Ella retrocedió, sorprendida por el apodo que le puse, y parecía no saber qué decir. Sin embargo, pronto me dirigió una mirada extrañamente esperanzada. ¿Lo dices en serio? ¿Quieres unirte porque te gusta la jardinería y no porque, lo otro? Wally, tu problema de acoso ya se solucionó. Si me quedara a tu lado, solo te haría más daño que bien. Mi tono cortante la hizo asentir al instante, pero le tomó un tiempo asimilar la situación. Dicho esto, me registré y comencé con la jardinería. Sé que puede parecer un poco extraño, considerando que la agricultura me parecía más apropiada en caso de tener que recurrir a ella y ganar mucho dinero, pero se podría argumentar que las actividades relacionadas con las flores pueden ser una buena fuente de ingresos si uno sabe cómo manejarlas. Y mi intención era saber cómo convertirme en el capo de las flores cuando terminara mis estudios.